a mirar es esa definición y la importancia que tiene el ROI en la industria de software. Entonces, unifiquemos aquí el concepto que es el ROI, es un indicador o la métrica que relaciona el beneficio que se obtiene a través de una inversión que realizo, puede ser en un producto, en un servicio, o sea que finalmente relaciona el costo-beneficio, los ingresos versus los costos que se generan a partir de un proceso. Ahora, en la industria, bajo el modelo de transformación digital y demás, aparece un nuevo concepto, el concepto del IOR, que es un concepto que se maneja en medios digitales que ya no cuantifica, o sea, ya no me entrega un valor, sino que de alguna manera lo que nos permite es identificar el relacionamiento que se genera a partir de la integración de un medio digital. Ese relacionamiento en función de qué? En función de autoridad, o sea, el posicionamiento que puede tener un componente digital, la influencia, o sea, los seguidores que atrae, la participación, el tráfico, la participación en mercado y el tráfico o la cantidad de transacciones que puede generar. Entonces, eso lo que nos permite identificar es que este concepto de retorno de inversión que inicialmente se plantea desde el punto de vista económico, también se puede ver desde el punto de vista de relacionamiento o desde el punto de vista de imagen de una compañía, que finalmente se puede traducir en una tasa de conversión de usuarios que intervienen o participan en una aplicación y que finalmente la usan de manera satisfactoria o que generan una compra dentro de una aplicación de software. ¿Cómo relacionamos el tema de esta métrica de retorno de inversión dentro del desarrollo de una aplicación de software? Entonces, primero, como el testing está dentro de un proceso de desarrollo de software, entonces, ¿cuál es el objetivo que tiene un software dentro de una organización? Pues finalmente el objetivo que tiene un software está muy enfocado a reducir los gastos y aumentar ventas o aumentar la productividad de productos o servicios que tiene una organización, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Lo hace a partir de automatizar procesos, lo hace a partir de aumentar o incrementar la capacidad y almacenamiento de información o de procesamiento de datos, de facilitar la gestión porque integra procesos y al integrar procesos realmente lo que hace es facilitar una gestión manual, permitir generar insights o segmentar información a partir de la analítica de datos y mejorar la conectividad entre diferentes procesos. En este caso, entre una aplicación de software y diferentes aplicaciones. Entonces, los productos de software que se implementan o que se desarrollan dentro de una organización tienen como objetivo reducir gastos y aumentar las ventas de productos o servicios. Para esto, los productos de software que se implantan tienen un modelo de retorno de inversión que finalmente se utiliza para poder hacer una supervisión de la eficiencia o del uso de ese software, para poder comparar diferentes aplicaciones de software en términos del beneficio económico o inclusive para poder identificar puntos de optimización en los diferentes procesos de desarrollo de software, por ejemplo, o la implementación de aplicaciones. Por ejemplo, un punto de optimización perfectamente puede ser la integración entre una aplicación y otra. Entonces, enfocados en lo que es el ROI y en el objetivo que tiene un producto de software cuando se implanta en una organización, vamos a compartir con ustedes cuál es la visión global que hay del aporte que tiene la calidad de software o las prácticas de calidad de software dentro de la industria de TI. Para esto nos vamos a soportar en un reporte internacional que es el World Quality Report. Es un reporte que se libera cada año en el mes de octubre y que de alguna manera lo que hace es consolidar la visión que tiene la industria con respecto a las prácticas de calidad de software en los diferentes sectores de industria. ¿Qué nos dice este reporte que cómo impacta la calidad de software en la industria de TI? Primero nos dice, tenemos una estadística que nos soporta que los beneficios que aporta la calidad hoy de software a TI son, uno, el mejoramiento del valor de la marca,
¿sí? O sea, desde el punto de vista de imagen. El mejoramiento de la lealtad de los clientes. Ya está la marca y la lealtad de clientes como elementos fundamentales, así como el mejoramiento de los ingresos, o sea, el aporte sobre el mejoramiento de los ingresos que puede tener. Este es lo que hoy se identifica como beneficio. Pero en esta industria, cuáles son los beneficios más importantes que pueden ser atribuibles a la calidad dentro de un marco de tecnología? Uno, el 82% está representado en los beneficios desde el enfoque social, es decir, contribuir justamente a esa marca, contribuir a la imagen de una organización, económicos, ¿sí? Manejando de manera eficiente la energía y los recursos y la energía. Otro enfoque u otro beneficio es ambiental. Muchos decimos, bueno, finalmente la industria del software es una industria limpia. Sin embargo, el uso de recursos como infraestructura, recursos, así sean recursos en la nube, finalmente generan uso de energías que son recursos no renovables y que incluso en hay algunas organizaciones que generan certificaciones de huella de carbono por uso de recursos. Entonces, también el tema ambiental es uno de los beneficios que puede generar la ingeniería de calidad dentro de la industria de tecnología. Ahora, ¿cómo a un mediano plazo se identifican como los objetivos más importantes de las prácticas de calidad? Uno, asegurar los negocios. Es decir, ayudar al crecimiento de los negocios, ayudar al crecimiento de las organizaciones, asegurar la satisfacción y la experiencia del usuario final, o sea, son estadísticas a nivel global que están soportando dos elementos claves: asegurar la calidad del negocio y asegurar el negocio, los objetivos estratégicos de negocio más bien, y asegurar la experiencia y la satisfacción de los usuarios finales, sin dejar de lado otros elementos muy importantes como el tema de detectar los defectos antes de la salida a producción o poder equilibrar la calidad y la velocidad de los desarrollos como salen a producción. Y otra de las estadísticas que tenemos con respecto a esos beneficios que se identifican o cómo es la vista global a nivel de aseguramiento de calidad, es la identificación de los riesgos a los cuales se pueden ver expuestos las organizaciones por no adoptar estrategias de aseguramiento de calidad. Entonces, ¿cuáles son los riesgos más representativos que se identifican? Uno, en el 96%, incrementar los riesgos de ciberataques. Dos, riesgo de una desalineación de la estrategia de crecimiento organizacional, ¿sí? Tres, el incremento en los costos del desarrollo de nuevas tecnologías, ¿sí? Entonces, estos son los riesgos a los cuales las organizaciones se ven expuestas por no implementar prácticas de aseguramiento de calidad. ¿Qué nos permite identificar esto? Nos permite identificar que realmente el beneficio del aseguramiento de calidad está en función de la operación de los negocios que soportan las plataformas de tecnología sobre las cuales se realiza el testing, ¿sí? Entonces, es sobre eso, esos son los beneficios que hay que tener en cuenta para poder tener una visión general del retorno de la inversión. Entonces, ¿cómo calcular el ROI de acuerdo a ese proceso, dentro de un proceso de testing? Pues no nos podemos desligar del proceso de desarrollo de software. El proceso de desarrollo de software, independiente del modelo de desarrollo que se tenga, sea en un modelo convencional, en cascada, o sea en un marco de trabajo ágil, tiene un punto de inflexión. ¿Cuál es ese punto de inflexión? El punto de inflexión es el momento del despliegue. El despliegue del producto, o sea, el momento de salida en vivo. Y ahí en ese momento de salida en vivo, inicia la ecuación de retorno de la inversión. Tenemos dos opciones. ¿Dónde ubicar la inversión de calidad? O la ubicamos hacia el lado izquierdo,
es decir, en un modelo para controlar la calidad, o lo ubicamos hacia un lado derecho, posterior a la salida a producción, ya en un modelo de corrección de la calidad. Pero en cualquiera de los dos elementos, en cualquiera de las dos partes hay que ubicar desde el punto de vista del proceso de desarrollo. Ubicándolo del lado izquierdo, estamos hablando de varios conceptos. Un concepto como, por ejemplo, el modelo de propagación de defectos, que es un modelo que me permite identificar cómo la identificación de un defecto en una etapa temprana, como la etapa de análisis y construcción de y definición de los requerimientos, implica un tiempo de atención del defecto de 1 versus 7 veces si lo atiendo en el momento de la codificación del producto, o sea, cuando ya el producto está desarrollado y ha pasado por todas las etapas. ¿Sí? 7 veces en la codificación del producto, una vez la relación a 1 si lo hago en el momento de la especificación de requerimientos. Y cómo este valor se puede incrementar de manera inclusive exponencial, dependiendo del público objetivo al cual vaya ese producto de software cuando ya se encuentra en etapa en vivo, en operación. ¿Sí? Allá en operación, el costo de la corrección de la calidad hasta hace un tiempo se veía como el costo de soporte, el costo del call center, de la corrección del defecto, del ajuste de la data. Pero con esto que acabamos de ver, o sea, cómo impacta el aseguramiento de calidad o la calidad de software en la industria de TI, pues no tenemos que hablar solamente de los costos de los procesos de corrección de los defectos, sino el costo real del impacto que tiene en el negocio que el software falle allá en la operación. Entonces, en esa fórmula inicial que vimos del cálculo del ROI, dijimos el cálculo del ROI está definido como los ingresos que recibo menos la inversión que realizo sobre la inversión que realizo, ¿sí? ¿Cuáles son en el testing? ¿Cómo podemos definir los ingresos que recibo? Pues se pueden identificar como los beneficios de realizar el testing. ¿Y cuál es el beneficio de realizar una prueba de software? Mitigar un riesgo. Ahora, ¿qué tipo de riesgos mitigo? Riesgos sociales, lo vimos hace un momento en la estadística, riesgos de imagen y de marca, o sea, evitar el deterioro de la imagen o de una marca. Si a mí me falla una aplicación móvil para realizar una transacción financiera, yo empiezo a desconfiar de una aplicación de software, empiezo a desconfiar de la transaccionalidad, entonces la imagen de la marca es uno de los riesgos que mitigo. Desde el punto de vista económico, los costos de soporte ya los hablamos, pero la pérdida del mercado. ¿Sí? Usuarios que no pueden utilizar aplicaciones son usuarios que inmediatamente pueden pasar a otras aplicaciones de otras organizaciones a transar en otras aplicaciones. Las oportunidades no se pierden, las oportunidades se las gana otros. Entonces, pérdida de mercado y también multas. Si yo soy una entidad que soy regulada por una superfinanciera, por un supersalud, por una industria y comercio, también un error, un fallo en una aplicación de software puede estar relacionado con una multa. Entonces, el riesgo de una multa también es uno de esos riesgos que tengo que mitigar. Ahora, ambientales. Decíamos hace un momento, el consumo de infraestructura. Muchas veces pensamos que como ya tenemos infraestructura elástica en la nube, entonces tenemos la nube de Azure, la de Google, la de Amazon, entonces tenemos disponibilidad abierta de infraestructura y los fallos de desempeño de aplicaciones, de rendimiento de aplicaciones son mínimos. Pues resulta que, como lo decíamos hace un momento, el consumo excesivo de recursos de máquina finalmente impacta el medio ambiente. ¿Por qué? Porque consumo de máquina implica mayor consumo de energía, un recurso no renovable, estás impactando al medio ambiente. Entonces, podemos pasar de ser una industria limpia a ser una industria que está afectando directamente el medio ambiente.
Y desde el punto de vista humano también hay unos riesgos. Riesgos, ¿qué tipo de riesgo? Hoy cada vez más identificamos que el tiempo de calidad para las personas es un recurso valioso. Entonces, los reprocesos operativos, sea de quien está desarrollando el software, porque salió un fallo en producción, tiene que realizar unas correcciones, tiene que realizar un soporte, tiene que realizar un ajuste de una data, se tiene que quedar hasta altas horas de la noche, o sea de un usuario de software que está comprando un producto en un e-commerce y tiene que realizar una fila virtual desde las 5 de la mañana para poder comprar un artículo en un día pico, en un Cyber Day o en cualquier día pico, pues finalmente es tiempo tiempo de calidad que estamos ocupando tanto para quienes desarrollan software como para quienes lo utilizan. Entonces, ¿qué riesgo se mitiga ahí? Mitigar el riesgo de ocupar tiempo de calidad de los seres humanos. Aquí tenemos unos ejemplos de esos beneficios o esos riesgos que se pueden mitigar en diferentes aplicaciones, diferentes sectores y cómo eso se convierten en beneficios. Por ejemplo, un ejemplo en el sector de la salud. Podemos tener una aplicación de software que lo que hace es consolidar una historia clínica de un paciente, o sea, independiente de que a mí me atiendan por una EPS, por una medicina prepagada, por un SOAT o en diferente institución prestadora de salud, yo tengo un registro de mi historia clínica, que si finalmente está unificada a nivel país, pues la atención del paciente o el servicio del paciente se va a ver beneficiado porque tengo más información para hacer un diagnóstico o para generar un tratamiento en cualquiera de los puntos de atención. Considerando la capacidad que debe tener transaccional de esta aplicación, si puede ser una aplicación que se aloje en la nube, tengo un dimensionamiento de transaccionalidad y basado en ese dimensionamiento tengo un paquete configurado de infraestructura en una nube, cualquiera de los proveedores de nube que hoy tengo. Pero resulta que un fallo de software puede generar una desviación en el consumo de recursos de esa aplicación de software. Desviar ese consumo de recursos que implica, uno, que si es flexible el paquete, pues implica más costos en el presupuesto que tenía estipulado para esa aplicación de software, para la infraestructura de esa aplicación, o sea, crecimiento de la factura. Dos, si no lo tengo flexible, sino que lo tengo fijo, pues una caída del servicio. Entonces, finalmente, ¿cuál es el riesgo que mitigo? O un riesgo presupuestal o un riesgo de pérdida de servicio. ¿Cuál es el beneficio que recibo cuando realizo la prueba de software? Justamente mitigar ese riesgo y poder mantener la aplicación con el objetivo para el cual está presupuestado en ese negocio o en esa organización. En el sector de telecomunicaciones, una aplicación, un IVR, que finalmente lo que hace es mantener el contacto entre un usuario final y una organización para prestar un servicio de información con respecto a una funcionalidad o una transacción. Este tipo de servicios, ¿cómo se mide? ¿Cuál es el indicador que me permite evidenciar la efectividad de este servicio? Pues el porcentaje de clientes que finalizan la llamada, o sea, que pueden realizar la transacción. Si hay un fallo en una aplicación como esta, ¿qué ocurre? Se incrementa el nivel de abandono. Incrementar el nivel de abandono, ¿qué implica? Implica que se minimiza la atención al usuario final. Es decir, la satisfacción de ese usuario final se puede ver afectada. ¿Cuál es el riesgo que mitigo? Justamente mitigo el riesgo de el nivel de abandono o satisfacción de cliente. ¿Cuál es el beneficio que recibo? Poder mantener la aplicación en operación y poder mantener unos índices de satisfacción esperados. En una industria como el turismo, en una industria de turismo tenemos las aplicaciones móviles con unas calificaciones de usabilidad y operatividad. Finalmente, el bajar una puntuación en una aplicación de turismo puede impactar en la pérdida de clientes para poder realizar una transacción de compra o de pago de un servicio.
Y en el sector financiero, uno de los modelos más representativos son los modelos de otorgamiento de créditos y de scoring del cliente para poder identificar o poder calificar los clientes y el nivel de endeudamiento que puede adquirir en una entidad financiera. Un fallo funcional en una aplicación de estas, ¿qué hace? Puede poner en riesgo el capital que se está colocando en un crédito a un cliente. Esto impacta directamente sobre las partidas presupuestales que generalmente el sector financiero debe tener para poder mantener la estabilidad de la aplicación. Entonces, aquí finalmente lo que les quiero compartir es que el beneficio que obtengo del testing está asociado a mitigar el riesgo de fallo de las aplicaciones en la operación. Ahora, ya hablamos de los beneficios, ahora hablemos de la inversión que realizo en el testing, es decir, el costo del proceso de calidad de software. Generalmente asociamos el costo del proceso de calidad de software al esfuerzo o al costo del servicio de implementar todo el ciclo, todo el proceso de testing. Todo el proceso estamos hablando desde el momento de contextualización hasta el momento, contextualización, diseño de casos, implementación de scripts, ejecución de las pruebas, reproceso, hasta el momento de acompañamiento en el despliegue, o sea, el proceso completo, ¿sí? No únicamente la fase de ejecución, sino el proceso completo. ¿Y por qué hago énfasis aquí? Porque muchas veces se comparan la inversión del tiempo total de todo el ciclo con solamente el tiempo de la ejecución, o sea, de una de las etapas. Entonces, es muy importante tener en cuenta el ciclo de vida completo. ¿Qué otro elemento tener en cuenta en esa inversión? Los ambientes de calidad. ¿Sí? Los ambientes de calidad no es únicamente el ambiente donde se despliega el core de la aplicación que estamos probando, sino también ambientes que son colaterales, como por ejemplo los ambientes de las aplicaciones con las cuales nos integramos. Entonces, centrales de riesgos, las centrales de reservas de vuelos, todas estas aplicaciones que se integran directamente con el ambiente core. Inclusive, también hay que tener en cuenta ambientes en la nube. Cuando hacemos las pruebas de rendimiento, muchas veces hay que hacer despliegues en la nube para poder generar las cargas o las simulaciones de las transacciones. Entonces, estos ambientes de calidad también hay que tenerlos en cuenta. Y las herramientas que se disponen para todo el proceso de pruebas, sea para la gestión o sea para la ejecución, inclusive las que se construyen, porque hay que construir muchas veces scripts, hay que construir algunos componentes para poder realizar las integraciones y herramientas de gestión que son los licenciamientos que tenemos en las herramientas como un Jira, como un Zephyr, como un Azure, ¿sí? Todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta en la inversión que realizo para el proceso de calidad. Entonces, finalmente, teniendo en cuenta estos dos elementos, los beneficios de la inversión realizada, pues tengo que realizar un cálculo del retorno de la inversión. ¿Cómo lo hago? Lo hago poniendo en una balanza esos dos elementos. Aquí lo vamos a hacer con un ejemplo. ¿El reto cuál es? Implementar un proceso de pruebas de software para una aplicación móvil que soporta la búsqueda, reserva, pago y check-in de unos tiquetes aéreos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? El beneficio. Pero justamente para poder identificar el beneficio desde el enfoque de testing, necesitamos identificar cuál es el objetivo de negocio que tiene ese software, en este caso la aplicación móvil. ¿Cuál es el objetivo que puede tener una aplicación móvil? Vender tiquetes, o sea, realmente llegar al mayor número de clientes. ¿Y cuál es nuestro objetivo ahí? ¿Cuál es el riesgo que vamos a mitigar? La deserción de compra de tiquetes. Entonces ya identificamos, o sea, queremos mantener la satisfacción del cliente y mitigar el riesgo de la deserción de compra de tiquetes. ¿Por qué? Porque exista un fallo en la aplicación móvil. Entonces para eso vamos a tener que conocer
realmente el mercado y la operación de esa aplicación móvil. Aquí tenemos unos datos que trajimos para ustedes para el ejemplo. En Colombia, el promedio de usuarios que puede viajar en temporada alta, viajeros aéreos, usuarios aéreos, son 1.4 millones en una semana de temporada alta como la que estamos viviendo hoy, semana de receso, o como la semana de Semana Santa. Esto es un dato del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que tiene para Colombia. Y justamente tenemos que mirar la participación en el mercado. Sí, ese 1.4 es el total de usuarios, pero la aplicación que se está desarrollando está para una compañía y tenemos que ver cuál es la participación en el mercado de esa compañía. En este caso lo estamos haciendo, Colombia tiene como 6 compañías aéreas que de alguna manera se distribuyen la torta de participación de oferta de viajes. Lo estamos haciendo para una de ellas que tiene el 32,3%. ¿Sí? ¿A cuánto equivale en el mercado? A 452.000 usuarios aproximadamente. Según AppDynamics, que es una empresa encargada de monitorear las aplicaciones, la transaccionalidad de aplicaciones de móviles, el 79% de los viajeros en Colombia consideran fundamental el uso de una aplicación. Es decir, realizan sus reservas, sus compras y sus check-in por una aplicación móvil. Alto, 79%. Estamos hablando de que aproximadamente 357.000 viajeros en una semana de temporada alta van a utilizar la aplicación. Vamos a suponer que la aplicación se va a desplegar justamente para esa semana. ¿Cuál es el riesgo de fallo que tenemos identificado cuando no se implementa un proceso de testing? O sea, sin implementar ningún proceso de testing, el riesgo de fallos bloqueantes en una aplicación está alrededor del 10%. ¿Sí? O sea que aproximadamente 35.000 usuarios se pueden ver afectados por problemas de bloqueo en una aplicación. Ahora, de acuerdo a AppDynamics, el 43% de viajeros que tienen fallos en una aplicación móvil cambian de proveedor ante la falla. No vamos a asumir el 43%, asumamos un 20%, o sea que solamente el 20% de aquellos que se les presentó el fallo bloqueante, el 20% son los que deciden irse para otro proveedor de viajes. Estamos hablando de 7.000 viajeros aproximadamente, ¿sí? Con un promedio de un tiquete de $70 aproximadamente, estamos hablando de que el valor de venta que se encuentra en riesgo por el fallo de esta app móvil es de cerca de $500.000. Ese sería el riesgo de fallo. Ahora, hablemos de los costos. ¿Cuánto cuesta todo el proceso de pruebas de software para asegurar la calidad de una aplicación? Estamos en un caso hipotético donde tenemos en cuenta no solamente el ciclo de vida, sino las diferentes características de calidad que vamos a validar en una aplicación móvil. La funcionalidad, el desempeño, la usabilidad, la seguridad, la portabilidad. ¿Sí? En estas, teniendo en cuenta todo esto, teniendo en cuenta el ciclo de vida, el alcance, las herramientas, el ambiente, estamos hablando de que aproximadamente el proceso de aseguramiento de calidad estaría en $52.000. Aplicando la fórmula de retorno de inversión, estamos hablando de que el retorno de la inversión es del 871%. ¿Qué quiere decir? Que invierto $52.000 en un proceso de calidad para lograr mitigar el riesgo de pérdida de ventas de $500.000. Eso en una aplicación móvil. Así como está este ejemplo, lo podemos hacer en cualquiera de las diferentes aplicaciones de software que tenemos o que abordamos en el día a día en los diferentes sectores. Ahora, aplicamos diferentes tipos de pruebas. O sea, en la definición del alcance de una estrategia de pruebas, se definen diferentes tipos de pruebas para poder asegurar de manera integral o validar de manera integral la calidad de un producto.
Estábamos hablando de pruebas funcionales, digamos que de manera general, pero vamos a tener en cuenta en los diferentes tipos de pruebas cuáles son los elementos de costos y los elementos de beneficios más representativos que deberíamos tener en cuenta. Entonces, en rendimiento. En rendimiento, ¿qué elemento tener en cuenta para definir los costos, o sea, para la inversión en el proceso de pruebas? Los agentes, o sea, el costo de los agentes de carga que tengo que realizar, sea desde la nube, sean on-premise, ese costo es uno, y la preparación de la data, que generalmente se puede quedar por fuera del costeo de una prueba de rendimiento. Preparar la data con las condiciones requeridas, con el volumen requerido, tiene un costo que debe ser incluido como parte de los costos del proceso de calidad. ¿Cuáles son los beneficios? Adicional al aumento de tasa de conversión que lo hemos venido hablando y los costos de infraestructura en la nube, la reducción de huella de carbono. Creo que con todos los temas de impactos ambientales que estamos teniendo a nivel mundial, dentro de poco la industria de software va a empezar a ser avalada o regulada por la reducción de huella de carbono. Inclusive ya hay unos entes certificadores que están generando este tipo de certificación para la industria. En la usabilidad. Entonces, en una prueba de usabilidad, ¿qué tener en cuenta? En los costos. Si estoy realizando una prueba de usabilidad teniendo en cuenta una comunidad de testers, pues eso tiene que ser parte del costo. ¿Cuáles los beneficios que debo tener en cuenta? Reducción en costos de capacitación, porque si es una aplicación que tiene una reducción en errores de usabilidad, en fallos de seguridad, entonces voy a tener reducción en costos de capacitación, de adopción tecnológica, y los tiempos de adopción tecnológica finalmente terminan en un time to market, o sea, una liberación más temprana, y reducción de costos en las mesas de ayuda de las aplicaciones. En seguridad, las infraestructuras y la herramienta para tenerla en cuenta. Y beneficios, aquí es súper importante la mitigación de las multas de entidades reguladoras. En pruebas de portabilidad, cuando estamos hablando de portabilidad, estamos hablando de cómo las aplicaciones de software se pueden adaptar a los diferentes ambientes. Aquí debemos tener en cuenta en los costos herramientas para generación de esos ambientes. Por ejemplo, un browser stack, una herramienta que nos sirve para poder identificar o poder realizar pruebas en diferentes tipos de dispositivos móviles, de diferentes sistemas operativos, etcétera, debe ser parte del costo de este tipo de cálculos. Y en los beneficios, la ampliación del público objetivo, ¿sí? Si estoy llegando o sea, estoy logrando un buen desempeño, una buena usabilidad, una buena funcionalidad en diferentes tipos de dispositivos y sistemas operativos, pues estoy ampliando el público objetivo. Y desde el punto de vista de compatibilidad, ¿sí? Cuando estamos hablando de la integración que tiene la aplicación de software con otras aplicaciones o con el ecosistema en el cual se encuentra implementada, pues en los costos tenemos que incluir no solamente los ambientes de pruebas, entonces estamos hablando que, por ejemplo, los costos que puede tener una ventana de tiempo con una central de riesgos, porque las centrales de riesgos tienen ambientes de pruebas y hay costos por cada ventana de tiempo que se habilita con ellos. Y la construcción de aquellos elementos para poder realizar las pruebas de integración, como mocks, stops, SAC, etc. Y los beneficios, igual la mitigación de multas de entidades, pero también la productividad del equipo de operaciones. ¿Por qué? Porque una prueba de compatibilidad lo que finalmente está garantizando son que las integraciones entre las aplicaciones estén funcionando de manera correcta. Si ellas no funcionan de manera correcta, ¿qué pasa? Pues aumenta, hay un problema en la productividad de los equipos de operaciones porque tienen que hacer manualmente esas integraciones. Entonces, aquí les dejo algunos de los elementos claves a tener en cuenta, tanto en costos como en beneficios, cuando se implementan los diferentes tipos de pruebas. Ahora, hablemos de la automatización de pruebas, ¿sí? Generalmente, ¿qué pasa con la automatización de pruebas? Cuando yo automatizo una prueba, la automatizo con el objetivo de lograr mayor cobertura en las pruebas porque puedo ser más exhaustiva. Al ser más exhaustiva, lo que logro es
ampliar la cobertura y maximizar la mitigación del riesgo de fallo en producción. Pero por otro lado, a partir de un punto de equilibrio, porque la automatización tiene un costo mayor al inicio cuando se está construyendo la prueba automática, pero llega un momento en que encuentro el punto de equilibrio y ahí la prueba manual ya es más costosa que la prueba automática. Entonces, en este momento, a partir de este punto de equilibrio, ¿qué pasa? Empiezo a reducir los costos de la ejecución de pruebas. Generalmente, en algunas organizaciones, cuando no tengo el cálculo del ROI de las pruebas, desde el enfoque de negocio como base en la definición inicial de la estrategia de pruebas, pues la forma de calcular el retorno de la inversión en las pruebas automáticas está basado en el valor que tiene ejecutar la prueba de manera manual. Pero con este concepto que estamos trayendo aquí, donde el ROI de las pruebas está en el aporte al negocio, el aporte que realizó el negocio, mitigando el riesgo de negocio. Entonces, ¿qué hace el testing automático? Lo que hace es que incrementa el ROI, porque justamente lo que hace es aumentar cobertura y disminuir costos. Entonces, automáticamente lo que hace es que ese ROI que yo traía calculado de la prueba manual funcional, lo puedo incrementar a partir de una prueba automática, obviamente incluyendo en el costo de la prueba, este costo inicial de la construcción de las automatizaciones. Entonces, finalmente, para ir concluyendo, ¿hacia dónde tenemos que, cuál es el enfoque que tenemos que seguir? Costear el riesgo que se mitiga, ¿sí? Para identificar cuál es el beneficio del testing, porque costear el proceso de pruebas, ese ya lo tenemos de alguna manera controlado, es un costo que ya en las diferentes organizaciones ya se lleva, pero el riesgo a mitigar, esa es la clave. ¿Cómo lo hago? Identificar los fallos potenciales que puede tener la aplicación que voy a testear allá en la operación, identificar el tiempo de duración y el impacto que tiene ese fallo allá en la operación, mirar o identificar cuáles son las unidades de negocio que se afectan, las áreas de operación y las unidades de negocio que se afectan y los procesos comerciales o procesos operativos que se afectan. ¿Cuáles son esos datos afectados por los fallos? Los activos físicos también, porque en algunas ocasiones se pueden afectar activos físicos. El costo de los servicios externos que implica un fallo en la operación y los costos en la infraestructura, ¿sí? Multas en la entidad por entidades reguladoras y pagos de seguros, ¿sí? Esto ¿qué es lo que nos permite? Nos costear el riesgo de mitigar. Costear ese riesgo a mitigar implica conocer esa operación, conocer cómo ese producto aporta a esa operación de negocio. Ahora, ¿cómo lo integramos? Pues lo tenemos que integrar no solamente en el proceso, sino también en las herramientas y en las personas. En el proceso significa desde el momento de inicio, desde el momento de iniciar la estrategia de pruebas, de planear la estrategia de prueba, desde ahí hay que identificar, hay que conocer la operación del software. ¿Sí? Y conocer la operación del software significa conocer los posibles fallos, significa identificar estadísticas de fallos en producción, o sea, qué es lo que más falla en producción, y empezar a identificar un modelo que me permita valorar el impacto de un fallo en producción. Gratamente, hace poco, en uno de nuestros clientes, encontramos esa data. En soporte tenían el valor de cada uno de esos fallos que se va a producción. Eso es muy valioso. Poder tener esa data, finalmente, poder calcular el ROI está basado en datos. Y esos datos deberían estar en herramientas, ¿sí? Entonces, esas herramientas deben estar preparadas para almacenar la información que requerimos para poder calcularlo. Entonces,
realiza un inventario de esas herramientas, se llame Jira, se llame Zephyr, configúrelas con la data que requiere para el registro de efectos. Estamos hablando de efectos y fallos y estamos hablando de el impacto que tiene una operación. Entonces, cada defecto que yo reporto en la etapa de pruebas justamente debería tener ese impacto en imagen, legal, económico, ambiental, ¿sí? Tener esa clasificación nos ayuda muchísimo para poder calcular el ROI posterior, o sea, el ROI real del proceso, porque uno hace una estimación inicial, como lo hicimos hace un momento, el 10% de fallos que pueden ser bloqueantes, pero finalmente, cuando ya ejecutas el proceso con los datos que tienes, puedes realizar el cálculo. Y también poder valorizar los ambientes de calidad. Desde el punto de vista de personas, entender cómo ese ROI es un driver de la estrategia de calidad. Finalmente, una estrategia es un mecanismo que nos permite en calidad, en pruebas de software, hacer más con menos. Hacer más es encontrar más defectos. Con menos es con con el menor cantidad de esfuerzo. Y miren que hacer más, encontrar más defectos, que es cobertura, está apuntándole directamente al beneficio. Con menos, que es con el menor esfuerzo, le está apuntando al costo. O sea que prácticamente cuando estamos hablando de una estrategia de pruebas, todo el tiempo estamos hablando del retorno de la inversión que tiene la ejecución del proceso de pruebas, ¿sí? Entonces, es empezar a concientizar, no solamente cuando somos equipo de calidad, sino a todos los que intervienen dentro del proceso, a quien está en soporte, al PO, al gerente de proyecto, a todos quienes estamos participando en un proceso de desarrollo, de toda la información que se requiere para poder realizar el cálculo del retorno de la inversión. Bueno, y para ir cerrando, finalmente aquí les compartimos unas conclusiones en función de lo que es valorar un proceso de calidad en términos del aporte que se puede realizar a los objetivos de negocio o de los objetivos de negocio que soporta una aplicación de software. Entonces, finalmente, sacrificar la calidad en beneficio de la economía empresarial es un gran riesgo que puede producir importantes costos de degradación, que son pérdida de reputación, mercado, imagen, multas, etc. Importante alinear desde el inicio el objetivo organizacional del desarrollo e implantación del producto de software con el cálculo del ROI del proceso de pruebas. Es decir, el driver del ROI de testing está en función del objetivo que cumple la aplicación de software que estamos probando allá en el negocio, en la operación de la organización. ¿Sí? Esa es la que. Y finalmente, podemos utilizar todo el esquema que hemos visto en los webinars pasados, el de testing continuo, el de analítica, para maximizar ¿qué? La cobertura del riesgo de fallo y así poder maximizar el riesgo de fallo de las aplicaciones y minimizar los costos que finalmente lo que generan es mejorar o implementar, sí, mejorar el retorno de la inversión de pruebas.